Hola, pues buenas de nuevo y aquí estamos otra vez. Vamos a seguir avanzando. Habíamos visto en charlas anteriores que el Evangelio se centra básicamente en una noticia. El reino de Dios se ha acercado. Y esta noticia tiene a Jesús en el centro, que al final murió en la cruz y resucitó. Esta noticia, hemos dicho que te llama. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed. Ahora, una vez que eres llamado, tú puedes aceptar la llamada o puedes rechazar la llamada. Vamos a ver acerca de este aceptar y rechazar la llamada. Y vamos a ver que hay historias absurdas, y quizá haya también personas absurdas, pero eso ya cada uno lo verá. Mirad, me gustaría ver la diferencia entre los hechos y las valoraciones sobre los hechos. Imaginemos a esta chica que va caminando por la calle, o por el campo. Esta chica va caminando y ve esta casa y este árbol. Pero ella tiene sus esquemas mentales, que he dibujado como ese bocadillo de lo que está pensando. Si lo que ve no encaja con sus esquemas, ella tiene una opción que es deformar la realidad para que encaje en sus esquemas. De modo que ella puede, lo que es representado así, amoldar la realidad para que encaje con lo que ella piensa. O puede cambiar sus esquemas mentales para que lo que ella percibe, o lo que ella entiende, lo que ella ve, lo que ella observa, pase a ajustarse a sus esquemas mentales, cambiando no la realidad, sino los esquemas mentales. Así que, la primera tesis que quiero presentar, y como ya llevamos varios vídeos y ya nos hemos ido conociendo, y yo veo que soy gente muy inteligente, me voy a animar a lanzar tesis, ¿de acuerdo? Y vamos a ver 4 tesis. La primera tesis que quiero plantear es que si algo es cierto, si un hecho es cierto, existen las opiniones, los gustos, los colores, pero si un hecho es cierto, lo es aunque yo lo rechace. Y del mismo modo, si es falso, lo es aunque yo lo acepte. Por ejemplo, vamos a imaginar esta fórmula que muchos conoceréis, otros no. Es la fórmula de la gravitación universal. Vale, me estoy lanzando, ¿eh? La fuerza con que dos cuerpos se atraen es la constante de gravitación G multiplicada por el producto de las masas entre el diámetro al cuadrado. Vale. Esto es así, si lo observamos, lo vemos, lo medimos, si es así, lo es independientemente de que yo lo acepte o de que yo lo rechace. Y además es así independientemente de que a mí me guste o no, o de que yo le vea sentido. Por ejemplo, puedo decir que ¿por qué la distancia al cuadrado y no la distancia al cubo? ¿Y por qué las masas se multiplican? ¿Y por qué no se suman? ¿O por qué la constante de gravitación multiplica y no suma? Bueno, pues esto es así. Y si es así, tú puedes estudiarlo y enterarte o verlo. Un ejemplo de una persona que se encontró con algo que no le gustaba y cambió sus esquemas es este señor Kepler. Es una de las cumbres de la historia de la ciencia. Este señor Kepler era muy creyente y es el que describió que los planetas giran en torno al Sol en forma de elipses, no de círculos. A este señor esto le rechinaba muchísimo, porque él, que tiene una fe muy fuerte en Dios, estaba convencido de que ese Dios creador, hermoso, que había hecho una creación tan estupenda, tendría que haber puesto los astros a girar en la hermosa y perfecta figura de la circunferencia. Entonces, cuando sus observaciones y sus cálculos le decían que eran una elipse, dijo, esto no es posible. Realizó los cálculos todo lo posible porque él buscaba circunferencias, no elipses. Al final, tuvo que someterse a que eso eran elipses y no circunferencias. Entonces, un poco renegado, dijo, con lo feas que son las elipses. Pero para mí es un ejemplo porque es un científico que puso lo que encontró y las observaciones por encima de sus esquemas previos. Y al final aceptó que eran elipses y describió elipses con cierto desagrado y con cierta decepción hacia el arquitecto, él lo llamaba el arquitecto, que no hubiera hecho hermosos círculos. Circunferencias. Bueno, pues ahí lo tenemos. Yo puedo ajustarme a lo que entiendo o puedo deformar lo que entiendo para que encaje con mi mente. Otra cuestión que decía antes, ¿esto tiene sentido? Mira, no es que tenga sentido, es que quizá es impertinente plantearse si tiene sentido. Es decir, ¿tiene sentido que la Tierra gira alrededor del Sol o que el Sol gira alrededor de la Tierra? Pues no es que tenga sentido ni lo deje de tener, es que hay cosas que son o no son, o son o dejan de ser. Entonces, la tesis, como decía, es
que si algo es cierto, si un hecho es cierto, lo es, lo aceptes o no. Y si es falso, lo es, lo rechaces o no. Y que no necesariamente las cosas dependen de si tienen sentido, sino de si son ciertas. Volviendo al cristianismo, que preguntaréis qué tiene que ver todo esto. La cruz de Jesús puede tener sentido o puede no tenerlo. La pregunta que yo me haría es, ¿esto lo creo o no? ¿Encaja lo que yo entiendo y percibo, lo que yo observo, encaja o no encaja? Lo que yo veo me hace pensar que esto es cierto o no es cierto. Si llego a la conclusión de que es falso, recházalo, es falso. Si llegas a la conclusión de que es cierto, abrázalo. Toma tú. Bueno, no me voy a adelantar. Es decir, yo puedo amoldar mis opiniones a la verdad, y cuando digo la verdad, lo que yo entiendo ser verdad. Porque yo puedo, no sé, verlo de otro modo, pero si yo entiendo que algo es verdad, mi opinión debe amoldarse a eso que es verdad. No debo intentar amoldar la verdad a mi opinión. ¿Qué es lo que dibujaba con esta chica? La consecuencia de esto es que tú debes hacer que tu opinión se ajuste a lo que entiendas que sea verdad. No debes ajustar la verdad a tu opinión. Romanos, Pablo a la iglesia de Romanos le dice, mira, transformaos por la renovación de vuestra mente, pensad y transformad vuestra mente. O Proverbios, muchos años antes, dijo, mira, es que el simple todo lo cree, el avisado mira bien sus pasos. El simple no es lo que queremos ser gente avisada, gente que piensa. Y eso me lleva a pensar, bueno, ¿y qué herramientas tengo en la cabeza? Porque claro, para pensar hace falta tener herramientas. Tú puedes tener unas u otras. Y mi segunda tesis es que una cabeza bien amueblada tiene más recursos para pensar, para opinar, para sacar conclusiones, que una que no esté bien amueblada. Y que la indigencia intelectual hace muy difícil pensar y opinar. O bueno, podéis llegar a conclusiones, pero no has llegado a conclusiones. Has pensado con la tripa. Mirad, tú puedes meter en tu cabeza ideas, herramientas, libros, personas de referencia, trabajo que has hecho, o puedes meter en tu cabeza basura. Puedes alimentarte básicamente a base de YouTube, que además sabéis que tienen algoritmos para mantenerte ahí, porque ellos viven del tiempo que tú estés en esas plataformas, no de lo que tú aprendas, viven de que tú estés. Entonces miran cómo lo usas y qué te tienen que dar para que tú sigas haciendo clic. Si vives de programas de la tele que son telebasura, lo que tú alimentas en tu cabeza, eso en parte son tus herramientas. Y eso es lo que te va a permitir tener unos recursos u otros para pensar, opinar y sacar conclusiones. En ese sentido, tanto creyentes como ateos, si cogieras a todos los creyentes, a todos los ateos, en los dos grupos hay gente sensata, hay gente razonable, hay gente intransigente, hay gente que son como borregos que van a donde les lleva, hay gente que es totalmente acrítica, o sea que no piensa nada, no reflexiona lo que se les dice, se cree en lo que les digas. Y hay también indigentes intelectuales, gente que no piensa nada. Y esto pasa en los dos grupos. Mirad, esta es una foto de un grupo que dice: si vienes a rezar a mi escuela, iremos a pensar a tu iglesia. ¿Qué me estás diciendo? Que pues, de algún modo es como que estás diciendo, ¿qué pasa? Que en las iglesias no se piensa. O sea, ¿me estás diciendo que yo no pienso? Pues hombre, la verdad es que llama la atención, ¿no? Esto evidentemente no es un ejercicio de alta sabiduría. Pero del otro lado también, aquí tenemos gente que dice: gracias Dios por los soldados muertos. Dios odia vuestras lágrimas. Hombre, pues, a ver, gente que se ha muerto, pues, digamos que esto tampoco parece lo más sensato. Esta es otra, dice que el ateísmo, importante porque la lucha no es entre el bien y el mal, es entre el conocimiento y la ignorancia. Es decir, el ateísmo es conocimiento y creer en Dios es ignorancia. Hombre, pues, esto también, digamos que transmite mucha intransigencia, o no sé, desde la indigencia intelectual hasta el borregueo, hasta lo que sea, porque plantear que creer en Dios es una expresión de ignorancia, pues bueno, pues llama la atención, ¿no? Aquí tenemos una persona esta persona no veía conflicto entre ciencia y fe, y lo que plantean, en muchas personas es cierto lo que esta persona dice, no en todas, pero dice: los hombres que saben muy poco de ciencia y los que saben muy poco de religión se pelean. Y los espectadores imaginan que hay un conflicto entre ciencia y religión, cuando el conflicto es entre dos tipos diferentes de ignorancia.
No creo que sea cierto, porque hay personas que saben mucho de ciencia que también ven un conflicto, pero también es cierto que ahí están las valoraciones de cada uno, no solo lo que sepa. Pero desde luego, plantear que este señor o tantos otros científicos creyentes o personas que sin ser científicos también piensan y son gente culta, son ignorantes por el mero hecho de creer, digamos que tampoco es muy sensato. Tampoco puedes plantear que todos los ateos son malos. Es decir, lo que quiero decir es que tanto el grupo de los ateos como el grupo de los creyentes tiene gente de todo tipo. Esto es una foto de un debate que se produjo entre Richard Dawkins, un ateo activista del ateísmo muy conocido, y Rowan Williams, el obispo de Canterbury, dos personas con una talla intelectual brutal que hicieron un debate complejísimo en la Universidad de Oxford. Entonces, bueno, pues es una forma de mostrar o un símbolo de cómo personas que saben mucho no pueden ganarse uno a otro. Porque no es que, es que este es un científico buenísimo, ya, pero tampoco pudo ganarle al otro el debate. Bueno, es que llega un momento en el cual creer en Dios o no creer es una cuestión de fe y es una cuestión de decisión. Y lo que yo te animaría es a que tomes tu decisión, pero que seas sensato. Y una vez que tomes tu decisión, sé sensato con cómo llegas a la decisión y cómo avanzas después en tus decisiones, porque esto es una noticia. Jesús existió, es un personaje histórico, eso está fuera de toda duda. Ahora, que murió en la cruz también es un acontecimiento, eso está documentado. La resurrección es un hecho de fe. Te llama, tú ahora puedes aceptar o puedes rechazar, tendrás que tomar tu decisión. Y deberías tomarla con sensatez para tomarla y para avanzarla. La siguiente pregunta que quiero plantear es si el cristianismo requiere un suicidio intelectual. Porque sabéis que la cruz es una locura. Se plantea que la cruz es locura. Para los judíos tropezadero, para los griegos locura. Y se plantea que Dios quiso salvar al mundo por la locura de la predicación. ¿Significa esto que requiere estupidez, la fe? Porque las implicaciones doctrinales de la cruz significan, lo que intento expresar en este dibujo es que el hombre está separado de Dios, hay un barranco, esta imagen es muy conocida, y la cruz es el camino que permite al hombre pasar de un lado a otro, que permite pasar de donde está a donde está Dios. Esto, desde un punto de vista, en un sentido es una locura, que yo, hoy, en el siglo XXI, que mi estatus espiritual cambie por si acepto o no acepto algo que pasó hace 2000 años en una persona llamada Jesús, que era el Mesías, o que dijo ser el Mesías, que eso cambie mi estatus actual y eso me haga agradable a Dios y eso cambie mi eternidad, pues hay que reconocer que no tiene en un sentido mucha sensatez, es una locura. Ahora, esto es el mensaje del Evangelio. Ahí lo tienes, lo aceptas, lo rechazas. ¿Requiere estupidez? Es la pregunta. Mirad, Primera de Pedro dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñirse los lomos es ajustarse la ropa, viene a significar arremangarse. Es como si dijera, arremangaos el cerebro. Bueno, mucha estupidez a lo mejor no requiere. Y esa misma carta plantea, mira, cuando alguien os pida razón de esto que creéis, estad preparados para presentar defensa. Bueno, pues si requiere mucha estupidez, esto no encaja mucho. Debes estar preparado para presentar defensa con mansedumbre, con reverencia, de aquel que te pida esperanza, razón de la esperanza que tienes. Tienes razones. Es una cuestión de fe, por supuesto. Pero la tesis es que el cristianismo no solicita ninguna forma de suicidio intelectual. Ahora, hay cristianos estúpidos, pero el cristianismo no pide estupidez, pide sabiduría. Y voy a haceros una demostración. Mirad, voy a presentaros por primera vez en el mundo, que yo sepa, lo he inventado yo y es la primera que lo presento, el estupidómetro. Entonces, voy a mostraros el estupidómetro que te mide el nivel de estupidez que tienes, porque hay cristianos estúpidos, pero eso no significa que el cristianismo pida estupidez. Entonces yo voy a engancharme aquí el estupidómetro. Hay que abrocharlo, chicos, recordad siempre la seguridad, esto es muy importante, sobre todo cuando vas a hacer viajes en el espacio-tiempo o en dimensiones anómalas. Entonces tengo que buscar aquí, hay una ruedecita para ajustar las coordenadas espaciotemporales y cuántico-duodenales. Así que
Iniciando el proceso, si pasa algo grave, llamad a los bomberos, ¿vale? 3, 2, 1. Ya, me ha hecho la determinación. Lo he vuelto a fundir. Lo he vuelto a fundir. Es que no consigo calibrarlo para un nivel de estupidez lo suficientemente elevado. A ver, me dice... Estoy en nivel Mr. Bean. Bueno, estoy avanzando. Antes estaba en Jar Jar Binks. Entonces me siento bastante satisfecho. Bueno, si queréis yo os puedo pasar este aparato para que podáis comprobar vuestro nivel de estupidez y si dais salto, que sepáis que el cristianismo no os pide esa estupidez. Esa estupidez es vuestra y el cristianismo más bien os anima a renunciar a esa estupidez y avanzar en el conocimiento, a tener capacidad de presentar razón de esa esperanza. Esta frase me gusta. Es de una persona que dice que la apologética es convertir a la gente que piensa en creyentes. La apologética se trata de razones para hablar del cristianismo. Pero también es convertir a creyentes en gente que piensa. Entonces, si eres gente que no piensa, a lo mejor la apologética te ayuda para que aprendas, para que pienses. Porque no se trata de no pensar. No pedimos. El cristianismo no pide un suicidio intelectual. Al contrario. Me gusta esta iglesia, la de Berea, que en esos 17 dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con solicitud cuando se les predicó el evangelio, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, esta gente, cuando recibió la palabra, no dijo, sí, qué bien, todo bien. Dijo, espera. Yo voy a mirar a ver si lo que tú me dices encaja con lo que se supone. Y eso a mí me anima, escudriña, piensa, busca, investiga. Habrá cosas que a uno le hace tropezar una cosa, a otro le hace tropezar otro. Uno piensa que si el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malvado, otro piensa que si el conflicto entre la ciencia y la fe, otro piensa que el papel de la mujer, unas cosas, otras, piensa, investiga, busca. No tengas miedo a eso. Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina, o sea, la que él decía, es de Dios, o si hablo por mi propia cuenta. De algún modo vendría a ser, bueno, busca, si Dios está ahí, y Dios es verdad, busca, no tengas miedo a buscar. No tengas miedo a investigar. Lo que no debes es ser un borrego con orejeras. No tengas miedo. Y con eso, cada uno que vaya pensando en cuáles son sus cuitas, cuáles son sus problemas, cuáles son sus dudas, y que las investigue. Quítate las orejeras de burro, piensa.